Muy buenas a todos. Somos estudiantes del programa de Psicología, noveno semestre, de la Universidad Martin Luther King, Extensión Colombia. En esta oportunidad hablaremos del tema de selección, reclutamiento y entrevista. Para esto, cuento con mis compañeros de grupo, que son Jaiser Sandoval, Manuel Eduardo Romero y Viviana Badrán. Anteriormente el puesto de recursos humanos en las organizaciones era un puesto que nadie lo quería, nadie lo miraba, porque era algo que no tenía importancia. Pero a medida que va pasando el tiempo, está cogiendo mayor fuerza, ya que es allí donde seleccionan el personal idóneo para que dé mejor éxito en la productividad de la compañía. Análisis del puesto. Es donde la persona de recursos humanos encargada mira la parte, las características, el modelo de este puesto. Y es allí donde hace la selección correspondiente para que la persona, el solicitante, ocupe el puesto y sea la persona idónea para desempeñar este cargo. Es donde la organización tiene una serie de métodos que utiliza para seleccionar a la persona encargada a ocupar este puesto. Primeramente, él hace hace convocatoria interna para los trabajadores con el ánimo de tener una motivación para este puesto. Segunda opción, hace una convocatoria externa. Ya si no pasa uno de la convocatoria interna, pasa uno externa. Anuncio por medios. En este caso sería anuncio por periódico. Es donde se da a conocer las vacantes de las organizaciones y para que la comunidad en general pueda participar de ella. Después se dieron cuenta que el método no era muy efectivo. Comenzaron a surgir otros métodos que es medios escritos donde ya publicaban pancartas en las compañías o fuera de ellas, dando como resultado mayor gasto en la elaboración de estos. Medios electrónicos es donde las organizaciones difunden esta información a través de radio, televisión, donde abarca mucho espacio, llevando esta información a las personas que están interesadas. Reclutadores de campo. Anteriormente las organizaciones se iban a ciertas partes, por ejemplo en las universidades, para hablarle o convocar o ofrecerles estas vacantes a los estudiantes universitarios para una mayor efectividad en la productividad. Las agencias de empleo trabajan para organizaciones con el fin de captar ciertos empleados, pero estas a su vez es con un lucro. Las organizaciones cancelan o viceversa el empleado. Teniendo en cuenta todo este proceso, las organizaciones están perdiendo más que todo la estructura de ciertos puestos, porque son las agencias que seleccionan el personal y las organizaciones están perdiendo productividad en estas porque las personas a veces no son idóneas para estos puestos. Reclutadores externos. Las organizaciones hacen una coalición con las agencias de empleo para buscar las personas, ya sea de cualquiera índole, para cubrir estos puestos vacantes en la organización.
Feria del empleo. El 70% de las organizaciones diseñan y usan la Feria del empleo para proporcionar información en forma personal a tantos solicitantes como sea posible. Estas ferias se realizan generalmente en tres tipos o formas. El primer encuentro de muchos tipos de organizaciones, mismo lugar de mediante el uso de stands. El segundo encuentro de muchas organizaciones del mismo campo en una misma localidad. La ventaja de este tipo de feria es que en un solo campo laboral representado, todo visitante es un solicitante potencial para cada uno de las empresas. La desventaja es que cada organización debe compartir directamente con otras. El tercer tipo es que una firma tenga su propia feria de empleo. Aunque este enfoque es más costoso, tiene la ventaja de centrar la atención del solicitante en una sola compañía. Técnicas efectivas de selección de empleados. Si el proceso de reclutamiento fue exitoso, una organización tendrá varios solicitantes, entre los cuales escoger. Método con verificación de referencia, centro de evaluación, biodata, pruebas psicológicas y pruebas de habilidades físicas. Los sistemas efectivos de selección de empleados comparten tres características: son válidos, reducen la posibilidad de demandas legales y son eficaces en relación con el costo. Con estas características comenzamos nuestra discusión sobre las técnicas de selección con la entrevista laboral. Cuando los métodos de reclutamiento tradicionales no son exitosos, muchas organizaciones buscan aspirantes potenciales de las poblaciones no tradicionales, como en cárceles, y personal con algunas discapacidades, entre otros. Evaluación de la efectividad de las estrategias de reclutamiento. Este método busca, a través de la observación y el análisis, determinar qué estrategias ofrecen más ventaja para la selección del personal necesario. Información realista del puesto. Consiste en dar a los aspirantes una evaluación honesta de un puesto, cuáles serán sus funciones y como también las limitaciones del empleo. Entrevistas laborales. Sin duda, el método que más se usa para la selección de empleados es la entrevista laboral. Tipo de entrevista. Las entrevistas varían en tres factores principales: estructurada, estilo y medio. Estructurada. Una entrevista estructurada es aquella donde la fuente de pregunta es un análisis del puesto. Se realizan las mismas preguntas a todos los solicitantes. Existe una puntuación estandarizada, clave para evaluar cada respuesta. Una entrevista no estructurada es en la que los entrevistadores son libres de preguntar lo que deducen. Entrevista de estilo. El estilo de una entrevista se determina por el número de entrevistados y entrevistadores. La entrevista uno a uno incluye un entrevistador que interroga a un solicitante. La entrevista en serie incluye una sucesión de entrevistas sencillas. La entrevista panel tiene múltiples entrevistadores realizando preguntas y evaluando al solicitante al mismo tiempo, mientras que la entrevista grupal tiene múltiples solicitantes respondiendo preguntas durante la misma entrevista.
Medios. Entrevistas también difieren en el grado en que se realizan en persona. En las entrevistas cara a cara, tanto entrevistador como solicitante se encuentran en la misma habitación. En la entrevista telefónica, a menudo se usa para buscar interesados, pero no permite el uso de claves visuales. En la entrevista por videoconferencia se realizan en sitios remotos. Solicitante y entrevistador pueden oírse, verse el uno al otro, pero el escenario no es personal. En la entrevista escrita, el aspirante responde una serie de preguntas escritas, envía su respuesta por correo regular o electrónico. Al momento de presentar un currículum, es necesario anexar una carta de presentación, que es donde se le instruye al evaluador sobre lo que va a ver en las próximas páginas. Esta carta debe incluir el saludo, 4 párrafos informativos de orientación, como les venía diciendo, y un párrafo final que es la culminación de la carta, finalizando con la firma. En los procesos de selección hay 2 instrumentos fundamentales, que son la entrevista y el currículum. La entrevista es un instrumento clave porque es donde se aborda la información verbalizada del solicitante o aspirante al cargo. Para este proceso es importante que el aspirante tenga en cuenta varios aspectos claves, como son, primero, el atuendo o la presentación personal. Es importante tener en cuenta que no se puede presentarse a la entrevista con atuendos extravagantes o muy coloridos o excesos. Otro aspecto fundamental tiene que ver con la puntualidad. Es importante que el aspirante llegue a su cita puntual. Otra clave también tiene que ver con el manejo de la entrevista, del conocimiento que se tenga sobre la entrevista. Es importante que el aspirante consulte previamente toda la información requerida, no solo del proceso al que va a ser sometido, sino la información generalizada de la compañía u organización a la cual está aspirando a ingresar. Esta información es fundamental para el dominio de la temática y manejar así el tema de las inseguridades o la ansiedad que generan este tipo de procesos. Otro aspecto fundamental es el manejo en sí de las verbalizaciones y de las gesticulaciones. Es importante que en el proceso el postulante se presente seguro. Debe sostener la mirada. Se recomienda al momento de iniciar, al estrechar la mano de saludo, debe ser un saludo fuerte, debe ser un saludo seguro, que transmita seguridad ante el entrevistador. Es importante también que tenga en cuenta la observación. La observación es fundamental porque puede constituir un as bajo la manga en estos procesos. Si la entrevista es realizada en un lugar o en un puesto de oficina, al observar puede detectar información importante y útil sobre la persona que le está practicando la entrevista. Por ejemplo, puede brindarle información sobre sus gustos y sus afinidades. Y en algún momento de la entrevista, esta información puede ser útil para ganar puntos, por así decirlo. Bueno, así con estas claves, el solicitante o el aspirante al cargo tiene, digamos que, grandes posibilidades de ser seleccionado, si tiene en cuenta las diferentes claves que les acabo de mencionar.
Otro instrumento, no solo fundamental, sino indispensable en los procesos de selección, tiene que ver con el currículum, lo que denominamos en nuestro medio como hoja de vida. Este instrumento es el que plasma o donde plasma el consultante, el aspirante, su información de manera escrita. Este currículum, digamos que es una reseña histórica de todos sus aspectos educativos, formativos y sus experiencias y actitudes, sus experiencias laborales y su desempeño. El currículum debe ser entendible, debe ser claro, debe ser clave la información precisa, debe ser completo, no puede tener vacíos que permitan dudas en la persona que está haciendo el proceso de selección. Es importante también dentro del currículum que se tenga en cuenta la ortografía. Es un error grave que al momento de leer el currículum encuentren errores ortográficos o errores gramaticales o mucho menos de redacción. Es importante tener en cuenta este aspecto. El currículum tiene que tratar de mostrar el mejor perfil del aspirante al cargo. Tratar de que la persona o el evaluador encuentre en ese currículum toda la información necesaria para avalar a este aspirante como posible aspirante al cargo y le permita la buena selección. Otro aspecto también a tener en cuenta es que el currículum debe ser atractivo, debe tener datos interesantes que despierten el interés de quien lo revisa. Ese aspecto es clave. Por último, debo mencionar que existen 3 tipos de currículum, que son el cronológico, el funcional y el psicológico. El cronológico, como su nombre lo indica, tiene que ver con fechas. Entonces se registra la información de manera sistemática teniendo en cuenta las fechas. El funcional habla más de las habilidades y actitudes, es más cualitativo, hablando más de las habilidades y actitudes del postulante. Y por último, el psicológico es una mezcla de ambos, tanto del cronológico como del funcional. Al momento de presentar un currículum, es necesario anexar una carta de presentación, que es donde se le instruye al evaluador sobre lo que va a ver en las próximas páginas. Esta carta debe incluir el saludo, 4 párrafos informativos de orientación, como les venía diciendo, y un párrafo final que es la culminación de la carta, finalizando con la firma.